Muchas gracias a todos, especialmente a la Academia Salvadoreña de la Historia, que amablemente me han invitado a impartir eh, este tema que ha sido de alguna manera sí realizado a través de la imagen, o sea, del arte, tanto pictórico como escultórico, que se puede aproximar a tratar sobre este tema que está reflejado en algunos de los más importantes eh, artistas que han reflejado, sea extranjeros o nacionales, eh, una visión sobre el famoso tema de nuestra independencia. Así que en ese sentido, pues voy a tratar de, de exponer de manera muy accesible la colección o las colecciones de algunos artistas para que pues pueda realmente responder al tema que se me ha planteado desde la Academia de la Historia dentro de este segundo módulo que tiene que ver con cultura y arte popular, dijiste, ¿verdad? Kelmi, si pasas la próxima imagen, la próxima diapositiva. Sí, pues esta es nada más una fotografía que corresponde a el artista más importante del siglo XIX, salvadoreño, quien realmente tiene una vida extraordinaria, responde a todos los cánones de un artista, de un intelectual, de un personaje extraordinario a nivel no solamente nacional, sino que a nivel pues occidental. Wenceslao Cisneros Guerrero, que nace precisamente en 1823, correspondiente casi que a 1821, sin embargo, nace precisamente en este periodo en el que es uno de los primeros ciudadanos nacidos en las efímeras provincias unidas de Centroamérica. Pueda que esta sea una suerte y pues fortuita, no sé, que nuestro representante, sí, no solamente salvadoreño, sino dentro de este pequeño periodo, por tanto, no se conforma con su proveniencia salvadoreña, sino que vamos a ver que ha viajado mucho y que ha dejado legados al seno de poderes increíbles, no solamente a nivel latinoamericano, sino que también europeo. Él parte, si quieres la primera, la siguiente, Riquelme. Él parte a los 16 años hacia París directamente, donde es guiado por grandes artistas, tanto directamente como indirectamente, como Delacroix, Honoré Daumier, que es uno de los caricaturistas más prominentes del siglo XIX francés, porque también, aparte de ser un gran artista, pintor, también es un gran litógrafo, es un gran dibujante y de hecho también se dedica de alguna manera a la caricatura. Por eso es que Daumier, por eso es que Delacroix, por eso es que Guillou son sus grandes maestros, quien pues obviamente lo sitúan en la historia del arte del siglo XIX entre el neoclasicismo y con Delacroix podríamos decir que también está fluctuando hacia el romanticismo. Sin embargo, si vemos esta primera estampa, que es una litografía donde refleja ecuestremente la figura de este gran personaje de la historia independentista centroamericana, como es Francisco Cisneros, vamos a ver realmente el dominio técnico academicista que él pues refleja, ¿no? O sea que este gran artista ya desde temprana edad, pues antes de incluso volver al continente americano y radicarse en Cuba,
ha traído o nos trae esta litografía que obviamente estaba en el acervo cubano, pues vamos a ver el por qué termina en Cuba y no El Salvador. Sin embargo, ahora ha tratado, ya la contienen colecciones nacionales y esta pertenece a la colección del Marte. En ese sentido, vamos a ver pues que desde el Renacimiento, estos famosos condottieri, que eran pues los caballeros, esta casi que noble aristocrática, eh, por decir, clase, era dignificada, sobre todo a manera de los caballeros, pues, o sea, que es una estatua ecuestre, a, puede haber sido totalmente apócrifa, sin embargo, pues, vemos el trazo de la excelencia dibujística, el dominio de los esfumatos, donde podemos revelar el volumen de tanto la zoomorfia como la antropomorfia en esta linda estampa. O sea que no es simplemente, no puedo decir, sino que es casi un retrato fotográfico. Así que si no es conocida por la historia, esta imagen puede pues también consagrar cuál ha sido la intención de Wenceslao Cisneros en adoptar pues una petición que, esto sí no sé exactamente la proveniencia en el sentido si ha sido una intención puramente personal del artista o si fue realmente una, una comisión, no sé, de algún poder en cualquier sentido. Sin embargo, pues comenzamos con esa primera imagen que data de 1851, ya estando realmente él en París. Así que esto pues refleja el neoclasicismo como el estilo que va a apropiarse obviamente de estas grandes gestas independentistas y que el neoclasicismo, así como así como rompe con la tradición estilística anterior que viene siendo el barroco colonial, el barroco como yugo, ¿verdad? Y que refleja pues la decolonialidad. Desde la Revolución Francesa, o sea, a finales del siglo XVIII, el neoclasicismo se apodera de el, todas las crónicas realistas, historicistas, épicas de los pueblos que marcan la época moderna de Occidente. Entonces, así como se erigen estatuas, se erigen edificios arquitectónicos en términos puramente neoclásicos, estoy hablando pues que se vuelve a la razón, o sea, se supone pues que la razón sobre la fe no va a poder ser identificada sino a través de la cuna de el pensamiento de la cultura grecolatina. Entonces el neoclasicismo, si bien es cierto, muchos los pueden considerar como un arte ecléctico, porque realmente solo es una readaptación del el arte griego y el arte romano, pues simplemente dicen que han copiado y que es solamente la monumentalidad en términos de la creación basada y en la herencia romana, nosotros, y por ende, pues en la herencia renacentista vamos a ver que todas las gestas independentistas, en todas las expresiones artísticas, van a ser casi que reales. O sea, realmente, perdón la redundancia, pues, esta es una muestra de un academicismo que queda reflejado en toda la historia del arte del siglo XIX.
Siguiente, por favor. Aquí también tenemos otra de las imágenes que, si bien es cierto, es una litografía realizada por este mismo increíble personaje, no solamente de la historia del arte, sino que de la historia del arte de El Salvador, perdón, de la historia del Salvador, pues él se directamente se cuela, por decir así, en las altas esferas de la París de finales del siglo, perdón, del siglo XIX. Es amigo directamente de, de Bonaparte, luego se vuelve en contra de Bonaparte, ejerce también una militancia contra bonapartista, es distinguido. Hay muchas imágenes tanto de la corona francesa como de la corona inglesa que le han conferido a él muchos retratos estilísticamente casi perfectos en términos de dibujo y que luego también reproducen en litografías porque lo consideran uno de los neoclásicos más importantes de la primera mitad del siglo XIX en París. O sea, viaja a los 16 años desde San Salvador y su estancia en París le otorga pues una posición tan importante a nivel cultural, ya que coetáneos y amigos de él serán Victor Hugo, o sea, no sé, tiene retratos de las cortesanas más importantes de la época, o sea, es realmente alguien que poco se conoce en El Salvador y que de alguna manera tendríamos que reivindicar como uno de los personajes más importantes del siglo XIX con el corte completamente de un republicano y de una persona intelectual y obviamente artística de excelencia y de corte pues decimonónico. Vemos pues esta plaza que es nuestra plaza eh, que sería la plaza, eh, creo, ay, ¿cómo es que se llama esta plaza? Si me pueden ayudar, perdón, donde está la Dalia, etcétera. Eh, ahorita se me... ¿Sí? ¿Cómo se llama la plaza? Plaza Libertad. Es la Plaza Libertad. Así. Actualmente sí. Bueno, actualmente es la Plaza Libertad y vemos pues cómo también domina toda la atmósfera utilizando una perspectiva aérea en la cual pues el claroscuro y el esfumato hacen ver que cuáles son los personajes importantes y de cómo también la arquitectura hace de alguna manera un equilibrio entre en la parte superior que le concede pues a la naturaleza, donde se erige de forma bastante eh, casi que abstracta nuestro símbolo natural por excelencia, que es el volcán de San Salvador, y de cómo desde un primer plano él intensifica la realidad de lo más cercano a través pues de el dominio del esfumato o del claroscuro para hacerlo entender mejor. Entonces, eso también es de las pocas imágenes que nosotros contamos, ya que la mayoría de todas las obras de Wenceslao Cisneros se encuentra en Cuba, porque al regreso de Europa, él a mediados del siglo XX, en 1852, se embarca hacia El Salvador queriendo, pues, no sé, cuáles eran las circunstancias que le movían personales para volver a su terruño. Sin embargo, él enferma en el barco en el que viaja y que haría su parada en La Habana. Y en este se enferma, entonces en La Habana tiene que hospitalizarse y de hecho, pues ahí lo curan
pero lo adoptan inmediatamente y es nombrado por Isabel II como el director de la Real Academia de San Alejandro, que viene a ser pues una homónima de la Real Academia de San Fernando en Madrid, lo cual pues para nosotros también tiene que quedar dentro de la historia de la instrucción artística como uno de los grandes maestros que, si bien es cierto, no pudo dejar con discípulos en El Salvador, pero sí los deja y es un personaje importante de la historia también del arte cubano, porque él educa con tanto bagaje de corte neoclásico en una isla que aún no es independiente de la corona española, pero sí in, implementa pues las nuevas modalidades tanto de estilísticas como de el representar a través de modelos vivos imágenes y deja atrás toda los contenidos de carácter todavía religiosos que en La Habana de ese entonces eran preponderantes. O sea que en ese sentido, pues, él eh, dirige la academia por casi 20 años hasta su muerte. Entonces, él no puede sino dejarnos en pocas imágenes que hemos traído en 2 ocasiones desde La Habana a El Salvador, prestadas por el Museo de Bellas Artes de La Habana, donde lo tienen como uno de los primeros neoclásicos y de por excelencias directores de las grandes escuelas de arte hasta el momento. Entonces, en ese sentido, pues, lo poco que tenemos es lo que he traído a, a a compartir con ustedes de este primer gran personaje, no solo por la contemporaneidad y la universalidad de su talante, sino que también puedes entender que para El Salvador es sumamente necesario reivindicar a este héroe, sino de carácter, pues, directo históricamente, sino que desde una perspectiva cultural, tanto como este módulo, pues, lo, lo titula o lo denomina a este ciclo. Siguiente. Luego vengo pues siguiendo las técnicas pictográficas, ya sea a través del dibujo por excelencia de Wenceslao Cisneros. Voy a tratar de también identificar otra técnica bidimensional que es tan importante como la pintura y no tienen, digamos, una coherencia dentro de todo este guión de mi discurso en términos de cronológicos, sino que lo he dividido por técnicas. Así que en ese sentido, te damos la bienvenida a otro salvadoreño, honoris causa, pues, porque como bien es cierto y lo he repetido muchas veces, a veces la nacionalidad de las obras no dependen de la proveniencia del artista, sino del carácter de su obra. Este es un artista chileno que trabaja y también estuvo estudiando en la Academia de San Fernando en Madrid y regresa a su oriundo Chile. Sin embargo, por razones, pues, eh, del destino, no solamente del siglo XX, sino desde siempre, muchos artistas se vuelven peregrinos peregrinos o itinerantes de todo el continente a veces, y él es uno de ellos, pues no solamente nos deja a nosotros una gesta independentista que pueda bien ser apócrifa, sino que también viene realizando desde Chile para en Bolivia también deja muchas imágenes de carácter independentista y siempre está contratado directamente por el Estado, tanto en Bolivia, en Quito, como en Nicaragua. Entonces, siguiente.
si puedes, por favor, Riquelme. Él es contratado por el presidente coronel José María Lemus desde 1956 y 1960. En ese periodo radica en El Salvador y a través de muchas obras que deja también, no solamente por el encargo estatal, sino que también por la sociedad salvadoreña, muchos retratos. Así que vemos aquí la impronta de Vergara Ahumada, tratando pues de ilustrar de manera, como les dije, apócrifa, porque estos acontecimientos como es el primer grito de independencia, es una obra de gran tamaño, casi muralística, que se ubica en Excapres o en la antigua Casa Presidencial y que pues ya es parte de la colección nacional de artes visuales y declarada obviamente patrimonio cultural. Esta obra, obviamente, si el bien no es un neoclásico puro, como lo fue Wenceslao Cisneros, sí también sigue la línea académica, donde vamos a ver que se supone que aún no sabiendo la historia directa de esta gesta de independencia salvadoreña, ha sido descrita y va siendo descrita por el historiador Lardey Larín. Eso pues es lo que se ha investigado, que él pudo retratar, porque si bien es cierto, nuestros héroes independentistas, como ustedes pueden distinguir perfectamente, en, 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 en tamaño majestático aparece de perfil eh, el doctor Delgado, quien pues para nosotros es y se ha agrandado tanto como el personaje más importante de toda la gesta independentista de El Salvador desde 1811. Acá pues se trata de identificar a los personajes prominentes de esa gesta en términos estilísticos neoclásicos perfectos, en el sentido de que la estructuración o preestructuración de este gran panorama pone en la diagonal derecha sobresaliente en términos de importancia y en términos también de importancia pictográfica con muchísimo detalle y en primer plano a nuestros próceres como son los hermanos Aguilar, como es José, como es eh, Arce y todos estos héroes, ¿verdad? Que hasta el momento nosotros consideramos y seguimos respetando como estos personajes históricos que resaltan los movimientos de revolucionarios, pues, en los cuales se identifica el deseo de ser independientes. Entonces, esta es una casi que fotografía pictográfica realizado con muchísima dominio, si no es tan perfecta como la de Wenceslao Cisneros, pero sí pues el realismo que él utiliza y toda la perspectiva, como siempre digo, aérea, en la cual vemos al pueblo y alegóricamente, pero en un pequeño desvanecimiento, dependiendo de la lejanía que se encuentran para así poder reflejar que no es simplemente una estampa bidimensional, sino que también pues tenemos casi que escenificado el acontecimiento para que el espectador a sí mismo se vea casi que ante una escena teatral y que se sienta que está totalmente imbuido en el
momento histórico que se refleja directamente. O sea, esto es pues la pomposidad y el boato que también el neoclásico desde el siglo, a finales del siglo XVIII, hace no solamente en El Salvador, sino que pues, en casi todo el continente europeo, incluso dentro de las monarquías ilustradas, se adopta el neoclasicismo como el excelentísimo estilo en el cual pues ya existía la fotografía de alguna manera, pero el artista tenía que seguir diciendo, pues no podemos morir, o sea, tenemos que también ser partícipes de el excelso talento que desde la cultura grecolatina hemos identificado en el sentido más puro del hiperrealismo, casi que. Entonces, en ese sentido, pues, obviamente, todo el neoclasicismo es de carácter casi que épico, mucho retrato, muchas escenas historicistas y nada que devenga de la mente, digamos, o el fuero interno del artista. Están bastante, pues, alineados. Si bien es cierto, la iglesia fue mecenas por casi 10 siglos sobre mecenas de toda la historia del arte, estaba pegado pues a lo que el mecenazgo eclesiástico o las monarquías querían reflejar. También de alguna manera en el neoclasicismo los artistas tuvieron que apegarse a las disposiciones políticas e ideológicas del poder. Entonces, en ese sentido, todavía podemos decir que no se han liberado de lo que se considera pues ya el arte por el arte, sino que siempre pues los artistas se han visto contextualizados como simplemente eh, grandes a través de interpretaciones que el poder le confiere. No obstante, eso no significa que han realizado obras magnánimes como estas que se encuentran en Excapres. Eh, Siguiente, por ejemplo, la más icónica es una obra inmensa que se encuentra en el Salón de Honor de la segunda planta de Excapres. No, no vino exilado, perdón. No, él vino contratado. Él se enrola siempre a nivel diplomático y por tanto, pues es también un poco un Rubens después del protestantismo en los países flamencos, que también él tiene que viajar a otros países eh, que no son Holanda, que no son Bélgica, pues es el único que queda como un representante del barroco y no del protestantismo que rompe con la monarquía en los Países Bajos. Rubens, igual que en este sentido, Vergara Ahumada también es contratado por los estados y viaja libremente, casi pues puede ser eh, aliado directamente con la diplomacia latinoamericana y que se va haciendo famoso, pues, y viene desde Chile a parar a San Salvador. En ese sentido, pues, lo consideramos, si bien es cierto, es chileno, pero dentro de la historia del arte es otro salvadoreño más que es contratado para darle incluso esta imagen, no solo está físicamente y originalmente en pintura a nivel muralístico en Excapre, sino que también esto ha servido para
reproducirse como una de las icónicas representaciones de nuestro sentido de soberanía y de independencia. Y pues obviamente es una escenificación que se lleva a cabo en Guatemala y nuestro personaje salvadoreño es el firmante del Acta de Independencia. En ese sentido, pues vemos también cómo él domina la práctica realista y trata de verificar los hechos no solamente con los retratos de cada uno de estos personajes que tienen nombre y apellido. Todos ellos son reconocidos y a base tal vez de las imágenes o de fotografías, no sé, él pudo identificar. En ese sentido, no hay ningún detalle que quede en un plano menos importante. Acá adquieren la antropomorfia tal realismo como cada detalle, el dosel, por ejemplo, que se encuentra en el lado superior y que está sobre la figura de Gabino Gainza y la postura de no tan, una postura muy holgada, pero que el gesto único de desdén, el único gesto dramatizante de toda esta escena que es puramente muy, muy fija, pues, o sea, no podemos en el neoclásico resaltar las emociones. Y es tanto que siempre la línea es es una estructura pregnante que predomina sobre el color. En ese sentido, pues, el estilismo neoclásico no, no nos representa mucho la dramatización que pudo haber tenido cada personaje en la época barroca y en la época que le sigue al neoclasicismo como el romanticismo. Entonces, esta imagen es muy fija. Sin embargo, el único personaje que adquiere cierto desdén, y no solo es por su rostro, sino que por la posición en el que está sentado en, 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 en su silla coronaria, se lo ve un poco, pues, acongojado o un poco, pues, no tan seguro de lo que se está eh, firmando en este momento. Y pues ustedes, historiadores, sabrán más que yo sobre la posición de Guatemala ante esta firma de la independencia de Centroamérica. Pero sí, pues, como les digo, todos los personajes, incluso vemos dentro de esto que es muy interesante tener en una obra pictórica incluidas también otras obras pictóricas. Y eso ya dentro de la historia del arte es un tema muy interesante por, digamos, investigar de cómo los retratos también, perdón, de cómo las pinturas pueden reflejar otras pinturas. Entonces, así toda la contemporaneidad del momento, casi que fuera una fotografía periodística o de de una fotografía eh, documental, ha tratado Vergara Ahumada de transformarla en un mural de manera apoteósica. Siguiente. Esta también es otra de las imágenes más, digamos, que nos puede indicar que a nivel o a diferencia de las imágenes anteriores que han sido muy fijas, muy frías, muy elegantes, pero que no transfieren mucho los sentimientos, en ella, como va a reflejar, es una alegoría, pues, a la tristeza, es una alegoría a un sentimiento que solo los humanos podemos tener,
sea, estos momentos de onda, de existencialidad, pues es la muerte, ¿no? Y se denomina el ocaso de un sol que está también en Escaples, pero que refleja la muerte del general José Manuel Arce. Por tanto, pues es también una imagen apócrifa donde se puede ya ver una línea menos fija, se puede ver la preponderancia de un claroscuro, no de carácter esfumato, renacentista o neoclásico, sino que otra línea u otra no tan línea, sino que acá el claroscuro es el elemento preponderante donde el artista logra captar un momento de honda dramatización. Y es así como los personajes quedan más o menos menos diáfanos, en tanto que los personajes centrales, como es el hermano del presidente que muere, se supone, en pobreza en San Jacinto y que está nada más o siendo visitado en sus últimos instantes de vida por el pueblo que aparece en el fondo, en el extremo izquierdo de una manera casi que no terminada, ¿verdad? Sin embargo, acá utiliza una perspectiva que es la misma perspectiva aérea en la que los personajes más alejados pues hacen de plano de fondo. Y vemos que es gente humilde, gente del pueblo y que en ese sentido pues nos indica que ha muerto como un héroe, amado no solo por la clase dominante, sino que también por el pueblo. Siguiente. Otro hecho muy importante como es la abolición de la esclavitud por José Simeón Cañas es otra de las obras muralísticas que no se encuentran tan bien restauradas, pero hay que ponerle, pues hay que exigir que se restaure esta gran imagen que, al igual que las que están en Escapre, se encuentra no decorando, sino que se encuentra custodiada en el edificio de la Corte de Cuentas. Sin embargo, vamos a ver pues cómo otra vez esto es un hecho, un hito histórico para la historia salvadoreña y el momento pues de la abolición de la esclavitud dictaminada por nuestro gran héroe José Sibión Cañas. Y asimismo pues vamos a ver de cómo estos personajes también apócrifos, porque no creo que haya habido sino un relato descriptivo de un documentarista o un historiador que más o menos les dijera cuáles eran los momentos y la imaginación y el talento de recreación historicista de Vergara Ahumada acá pues nos pone a personajes no de orígenes o de pueblos, no de personajes de nuestros pueblos originarios, sino que también de esa casi tabú que existe aún en la historia de nuestra proveniencia afrodescendiente. Y sabemos pues ya que sí hubo o sea, una herencia de carácter racial, que no podemos decir que nosotros solamente somos mestizos entre blancos y entre comillas, de manera peyorativa, indios, sino que también en El Salvador hubo una, una, una población bastante importante esclavizada y directamente traída pues desde África a través de barcos que pudieron ya incluso atravesar, no
ya que no tenemos Atlántico, atravesar todo el continente y el América del Sur y regresar hasta nuestros puertos y depositar en calidad de esclavos también a estos importantísimos, etnográficamente hablando, perdón, eh, genéticamente hablando, connacionales de origen afrodescendientes. O sea, pues, y obviamente es uno de los más grandes héroes, no solo de las gestas independentistas, sino que de un paso tan importante como fue la abolición de la esclavitud tempranamente en El Salvador. Esto se abole en 1900, ay, ahorita, recuérdenme por favor si alguien lo recuerda, la abolición Entiendo que es en el 1824. 24, es casi Sí. que bien pronta, o sea, estamos siempre como a la vanguardia en El Salvador. Hay cosas que son importantísimas e increíbles de cómo también hemos tratado de ir innovando. Sin embargo, hay otras frustraciones que son la consecuencia de ello, pero que a mí estos aspectos casi que positivista o el positivismo decimonónico como corriente no solamente pues, de pensamiento, sino casi filosófico, se impregna de todo el devenir del Salvador. Entonces también pues es una estampa que tiene que primero ser restaurada y segundo, pues, reproducida de alguna manera porque es una documentación histórica y pues hecha con toda la calidad realista de este chileno que pasó pues a mejor vida en los 80s, sin embargo pues está viviendo en estas aún que no son eh, imágenes o pinturas, eh, sino públicas, porque esto está todavía ahí. Excapres es todavía un poco visitada y no pues podemos sino que darles el posicionamiento como obras de arte de gran importancia y que pueden también de alguna manera tratar de solidificar nuestra identidad. Aún fuera que haya sido producida por un artista de otro origen, no con nacional, pero sí, pues la obra es eminentemente salvadoreña. Siguiente. Eso acá, pues es otra obra, la que tenemos en el lado izquierdo también es de la la, la, de la producción de Vergara Ahumada y es el retrato también apócrifo de José Manuel Arce, quien siempre sigue siendo y sobresaliendo como un héroe decimonónico y fue pues obviamente el primer presidente. Y acá lo vemos siempre rodeado de atributos que son simbólicamente impactantes, no solo por el realismo de cada uno de lo que pueda ser su oficina o su despacho en términos de identificar las cualidades reales, tanto del mobiliario, de la vestimenta, a la usanza, ¿verdad? El mapa de Centroamérica, el mapa de El Salvador, o sea, todo esto pues también representa otra imagen así casi que de consagración y majestática de nuestros personajes históricos de gran relevancia, como el presidente José Manuel Arce, quien vimos cómo muere en la anterior imagen. Sin embargo, también está dentro. También deseo comentar, Brent, que en San Salvador al sur de la Plaza Libertad
no sé, perdón, estoy leyendo un comentario. Luego tal vez, porque no alcanzo a leerlo todo, disculpen. Luego, Astrid, estos comentarios los podemos revisar al final. sí, perdón, gracias. Entonces, se encuentra pues, y ya es parte de la Colección Nacional de Artes Visuales, que también está pues protegida por la Dirección de Patrimonio Cultural. Y pongo a la par otra imagen que está dentro de XCAP, pero ya dentro de digamos, exposición que curé en la Sala San Jacinto, en la que se cuenta a través de la colección de artes visuales del Ministerio de Cultura, que es una exhibición permanente de carácter temático, donde se desarrolla también un poco la historia del arte en El Salvador, sobre todo del siglo XX. Pero esta está en el primer segmento que se denomina el retrato, como uno de los géneros que también pueden reproducirse y que son reiterantes en toda la historia del arte de todos los países. Entonces acá vamos a ver la misma figura realizada por otro extranjero, pero que se hace salvadoreño por el amor y por toda el gran legado, no solamente de su obra, sino que el gran legado que hizo a nivel de instructor artístico. Esta es una representación de igual José Manuel Arce, realizada por Valero Leche. Ustedes ya conocen, pues, quizás un poco sobre la historia de este personaje importante en el arte salvadoreño y de cómo, pues, él se identifica tanto con nuestro patrimonio, se identifica tanto con nuestra identidad y que la luz, dice, que la luz del Salvador es la que a él le atrae sobremanera. Él proviene de la escuela de Cecilio Pla y puede tener el lujo, por decir así, o dárselo, de ser condiscípulo de Joaquín Sorolla, como la gran escuela valenciana iluminista. Ellos aprovechan, no tanto como los impresionistas franceses del siglo XIX, el iluminismo valenciano aprovecha los contrastes de la luz de otra manera, un poco más masiva, un poco más consistente. Sin embargo, el detalle de la drapería, por ejemplo, de este mantel que cubre una mesa, ustedes pueden casi que tocarla, tiene unos contrastes de ese dominio, también claroscurista, que vemos pues todas las tonalidades de los azules y podemos casi evidenciar de que está hecho de terciopelo. Asimismo, pues toda la vestimenta, la posición es mucho más naturalista, más realista, con mayor dramatismo, con mayor verificación, no solamente de quién es, sino que también no es un retrato puro, y si bien es un retrato puro, toda la atmósfera de los atributos que circulan en segundo y en tercer plano alrededor del personaje más importante, lo ha hecho de una manera bien naturalista. Ahí hay una gran diferencia entre el neoclasicismo y el naturalismo. Si bien es cierto, es excelente la línea, pero el dominio del color es igualmente expresivo, es un poco pues más expresionista. Siguiente. Otro que pues ya no es de la etapa de la independencia, pero sí es un personaje importante de la historia del siglo XIX en El Salvador, y también esto está realizado por Vergara Ahumada,
y es el retrato del capitán general Gerardo Barrios, realizada también en 1957 y que está también en la ex Capres o en la antigua Casa Presidencial. Asimismo, pues pueden verificar que es un retrato puro, con muchísima fidelidad, con muchísima irrealismo, cada una, no solamente los rasgos físicos de lo que fuera realísticamente este personaje, sino que también todo el detalle de cada elemento que como atributo le dignifican y le dan ese carácter de también majestático, ¿verdad? O sea, es casi que son imágenes casi votivas en el sentido, pues, civilizatorio o desde un punto de vista más bien, pues son grandes imágenes que obviamente